tarde, mejor dicho. Acá estamos con Marcelo Yúñez, perdón, para hacer una entrevista en el marco de las entrevistas que está haciendo el Grupo de Economía Política de La Matanza, de la militancia de La Matanza. Marcelo es economista y es experto en temas modernos, entre otras cosas en la expansión económica china y otros temas que hacen a la economía mundial. Acá le vamos a hacer un cuestionario que es un poco el elemental que le hemos hecho a otros economistas y vamos a agregar algunas cosas un poco más particulares que nos parece que él puede aportar. Bueno, primero, Marcelo, ¿qué tal? La primera pregunta sería bastante básica. Milei, el gobierno de Milei, ¿qué representa para vos como presidente de la Nación en la Argentina? Es una reflexión básica. Bueno, mira, primero quiero hacer una aclaración. Yo soy redactor sobre temas económicos del portal Izquierda Web y hace mucho tiempo que escribo sobre temas de economía. No soy economista de formación. O sea, mi formación académica no es de economía, es de comunicación social. Pero bueno, esto es muy común, digamos, en el ámbito de la izquierda marxista, porque bueno, los que trabajamos con las categorías económicas marxistas no solemos recibir mucho de eso en la academia, así que Ujú. bueno, pero quería dejar esa salvedad por las dudas para no, para no tener un comienzo accidentado. Bueno, vamos a Sí. empezar entonces con un poco la caracterización de qué es lo que pasa con Milei y el gobierno de Milei. Yo diría que a esta altura, creo que se puede hablar casi en pasado, el de Milei fue un experimento fallido de torcer relaciones de fuerza entre las clases empantanadas en un país capitalista que está en crisis orgánica hace décadas. Eh, Esto requiere una serie de consideraciones y aclaraciones previas para entender por qué estamos trabajando con esta idea de que, primero, que es un experimento, segundo, que ha fallado, y en qué ha fallado, en algo que sigue siendo desde hace décadas el gran problema de la clase capitalista argentina, que es tener un país eh, donde hay muy poca acumulación de capital, hay más atesoramiento que acumulación, a eso me voy a referir un poco después, eh, pero el gran problema que tiene la clase capitalista argentina, que ellos lo llaman los 70 años de peronismo, pero por supuesto ni fueron 70 años ni fueron todos de peronismo. El problema Bien. real es que acá hay una especie de empate o de relación trabada, relaciones de fuerzas, donde la clase trabajadora no tiene un proyecto propio político, ese es el punto, pero Ujú. la clase capitalista no logra imponer a la clase trabajadora y a la población en general eh, relaciones de fuerza, institucionalidad y un funcionamiento económico capitalista que esté en el sentido de cómo funciona el capitalismo en el resto del mundo desarrollado e incluso en el resto del mundo periférico. Eso tiene en parte la explicación de la crisis de 2001, pero acá yo me quiero detener un poco en un poco una semblanza de cómo funciona el capitalismo en Argentina, cuáles son los elementos que lo hacen comunes a los otros países capitalistas y cuáles son los elementos que son más distintivamente locales o argentinos que explican una serie de cosas. Primero partamos de una constatación. Este es un país que hace 15 años que no crece en términos de PBI por habitante, por ejemplo, pero además es un país que tiene un funcionamiento capitalista anormal. Como decía recién, acá hay menos acumulación de capital en el sentido marxista o capitalista de la palabra. Lo que hay es más bien de parte de la clase capitalista argentina, que tiene una de las tasas de inversión más bajas de la región, acá, lo que hay es atesoramiento. ¿Qué significa atesoramiento? Que la clase capitalista argentina no es que no gana dinero, no es que es improductiva, genera riqueza, genera ganancia, pero esa ganancia no se acumula en sentido capitalista, no genera inversión, no genera un ciclo de nueva producción de plusvalor, sino que el plusvalor acumulado se atesora de la manera más, de manera casi mercantilista, en cash. La clase capitalista argentina debe ser la única de un país del tamaño e importancia de Argentina
que tiene prácticamente, según como se haga la cuenta, medio PBI o tres cuartos de PBI o un PBI entero fuera del sistema bancario, sea en paraísos fiscales, sea en otras locaciones fuera del país, o sea, no sé, en el colchón o en caja de seguridad, pero no lo tienen en el circuito financiero local. Y eso es Ujú. una anomalía completa. Hay dos o tres datos que son lapidarios, que son datos aportados, vean ustedes, por un exfuncionario macrista, Nicolás Gadano, citando datos oficiales del gobierno de Estados Unidos. La clase, acá por supuesto dicen los argentinos, pero cuando se dice los argentinos, léase los capitalistas argentinos, tienen solo en efectivo, en cash, no hablemos de otro tipo de activos, incluso muy líquidos, solo en cash, la clase capitalista argentina tiene 200.000 millones de dólares. Es el 10% del total de dólares en circulación y el 20% de los dólares que circulan fuera de Estados Unidos. Se da la situación increíble de que los argentinos tienen más dólares en efectivo per cápita que los estadounidenses, 4.400 contra 3.100. Estos datos son de 2023. No hay ningún país del mundo de tamaño e importancia comparable a la Argentina que replique esta situación. Esto puede pasar, no sé, en países como, no sé, Guinea Ecuatorial, en republiquetas Ujú. sudafricanas con dictadores vitalicios. Pero eso no puede pasar con un país que está entre las 30 o 35 primeras economías del mundo. Esto es un elemento que Entiendo. hace a la excepcionalidad argentina y que para mí es parte esencial de esta situación que decía de que no hay en la Argentina un capitalismo normal. Un capitalismo normal es un capitalismo que funciona, acumula, reinvierte, acumula, que genera ciclos de acumulación capitalista. En Argentina Ujú. ese ciclo está relativamente cortado desde hace décadas. Sí, Y eso Marcelo, un tiene... poquito. Sí, decime. Sí. Vos cortame No, cuando quieras porque si me dejás es un peligro siguiendo un todo. poco en la línea de lo que estás explicando, justamente para enganchar un poco con el cuestionario, en ese contexto de esa normalidad argentina, por el tema financiero, por todo lo que estás señalando, ¿qué papel hubiera jugado también? ¿Qué balance haces de lo que es la experiencia acá y los años del kirchnerismo, los gobiernos kirchneristas dentro de este contexto que estás mencionando? Bueno, sí, es una pregunta muy importante porque nosotros consideramos que esta matriz terminó de cuajar en la época menemista. Es decir, Argentina venía en los años 80 de una crisis muy grande en todos los planos, que además coincidía con un nuevo ciclo de funcionamiento del capitalismo a escala global, que era la globalización, el ciclo neoliberal, el consenso de Washington, Reagan, Thatcher, etcétera, la caída del muro de Berlín. Bueno, el menemismo inserta a la Argentina reinserta a la Argentina en el mundo capitalista en esa época, pero dejando tres problemas gravísimos que hasta el día de hoy siguen sin solución. El primero es la extranjerización productiva de la balanza comercial, la concentralización de la producción y de la exportación y la primarización de la producción y de la exportación. Todos esos fenómenos van en conjunto. Las empresas extranjeras pasaron a ocupar el 60% de las más grandes, pero el 80% de las exportaciones. Es decir, este es un país capitalista importante, pero que tiene una parte muy grande de su estructura productiva y de su relación con el, exterior, con el mercado mundial vía el comercio exterior en manos de empresas extranjeras, no argentinas. Ese es el primer Ujú. rasgo sustancial y cambio importante respecto a cómo funcionaba todo el capitalismo argentino desde sus inicios. Segundo elemento, el bimonetarismo. Eh, la idea de instalar como criterio permanente, no solo en el gobierno, sino en toda la población, que el dólar es a la vez ancla de inflación y moneda de ahorro, cosa agravada por la dolarización disparatada del mercado inmobiliario, cosa que no pasa en casi ningún lado. Eso ha hecho, bueno, esto que decía, que citaba recién Gano, que no solo los capitalistas argentinos fugan todos los dólares que pueden en cuanto los acumulan, sino que todo el mundo
O sea, nosotros, vos, yo, si alguno de nosotros compró una vivienda propia, la tuvo que comprar en dólares. La Mm. semana pasada en el colegio donde enseño, me encontraba con un compañero que me decía, ah, no, mira, tuve que cambiar el auto, qué sé yo, lo pagué en dólares. Yo me quedé, ¿cómo en dólares? Si todo se paga en dólares, todos los precios están dolarizados. El dólar es el marco de referencia permanente de la vida política argentina y de la vida económica. Bueno, eso lo instaló el menemismo. Ya van dos rasgos importantísimos que te prometo que no voy a escapar a la pregunta que me hiciste, que es cuál es la responsabilidad o lo que tiene que ver el ciclo kirchnerista en todo esto. Tercer elemento fundamental de cambio de la estructura económica y social de la Argentina operado por el menemismo. La precarización de entre un tercio y el 40% de la fuerza laboral con un desempleo, subempleo o empleo informal estructural altísimo, inédito para los rasgos argentinos de la época de, digamos, del 80 para atrás. Todos los trabajadores estaban prácticamente en blanco, no había empleo precario en negro. Bueno, yo los últimos datos que tengo son de 2022, pero si tomás los deciles, es decir, las franjas del 10% de población asalariada, desde el 1, que es el más pobre, hasta el 10, que es el más rico, bueno, la franja 1 tiene el 10% de la población de la población asalariada en blanco. El 10% está en blanco. El 10% más pobre, solo 1 de cada 10 está en blanco. 2 de cada 10 en la segunda franja y 4 de cada 10 en la tercera franja y 5, la mitad, en la cuarta franja del 40% más pobre de los trabajadores asalariados. ¿Se entiende? Es decir, los más pobres de los trabajadores están en su amplia mayoría en negro, Ujú. en condiciones de precariedad, sin contrato, informal, sin aporte, bueno, todo lo que ya conocemos. Estos números no son los de la época menemista, son peores. Y son de 2022, después de 3 años Ujú. de un cuarto gobierno peronista o kirchnerista. Para mí la conclusión es palmaria. De los grandes rasgos estructurales que han cambiado la fisonomía económica y social de la Argentina, instalados durante la época menemista, Sí. 16 años de gobierno peronista, kirchnerista, de Néstor, de Cristina, de Alberto, de los Fernández, de como se lo quiera llamar, no han cambiado nada, nada, Ujú. nada de lo esencial. Y eso eh, se manifiesta, ¿sabes en qué? En que no hay ningún programa económico alternativo del peronismo o del kirchnerismo frente a esta crisis orgánica del capitalismo argentino que no tiene, que no tiene una salida fácil. A ver, Macri intentó hacer una salida gradual en el sentido de disciplinar a la clase trabajadora y de cambiar las relaciones de fuerza. Pero fue un experimento completamente fracasado en lo económico, en lo político. Terminó mal, duró 2 años y medio, hasta la crisis cambiaria y de deuda de 2018, que obligó a Macri a ir corriendo a pedirle ayuda al FMI. De ahí hasta que terminó el gobierno de Macri fue todo un epílogo. El gobierno de Macri en un sentido terminó ahí. Tal Sí, sí, vez sí. algo parecido esté pasando ahora con Milei. Estoy pasando el familiar. Exactamente. Muy claro todo, Marcelo. Te quería perdonar, así para ordenamos un poquitito. Te Dale, una sí, sí, no tercera hay ningún pregunta, problema. ya un Sí. poco más conceptual. Para vos, como alguien que trabaja en temas de economía, ¿qué importancia tiene la economía para la formación docente? Dándolo también en un marco gremial, pero fundamentalmente para la formación docente, en ambos sentidos, ¿no? ¿Vos te referís a si los docentes en general de cualquier disciplina deberían tener formación económica? Y ¿O la pensándolo, formación claro, también, específica de los lógica docentes de gremial economía? también, sí. Sí, sí, sí. Mira, hay una cosa que a mí, como egresado de ciencias sociales no económicas, siempre me da un poco de cosa, que es que veo que muchos colegas, compañeros y compañeras que egresan de las universidades con título de grado en ciencias sociales tienen un manejo o muy básico o a veces casi diría inexistente, rayano en el analfabetismo económico, no hablemos ya de
categorías de la economía marxista o cosa parecida. Hablemos de categorías, las categorías más básicas de cuentas nacionales. Que yo, saber lo que es un presupuesto, saber Sí. qué es el PBI. O sea, digo porque después cualquiera dice cualquier cosa, este, y, y es muy difícil discutir o intentar tener un diálogo productivo si no hay un idioma común, y ese idioma común tiene que ser una formación elemental eh, Ujú. de, de datos duros, de categorías teórico-económicas, de categorías conceptuales, que tendrían que ser más o menos patrimonio común, por lo menos de personas que están egresadas en ciencias sociales. Por más que sea, no Sí. sé, filosofía, antropología, historia, aunque no tengas una formación dura, digamos, en matemática, en álgebra, como sí tienen los Sí. economistas profesionales, pero no hace falta tanto. Yo recuerdo que un economista y divulgador de la década del 70, Silverstein, decía, Ujú. mira, la economía no es tan complicada como la quieren vender. Si alguien te está hablando de economía y no le entendés nada, desconfía porque te está queriendo vender un buzón. Y eso a mí me parece Sí. que tiene bastante razón, en el sentido de que yo con esto, desde ya, y desde mi lugar de no economista, para nada quiero menoscabar o minusvalorar la necesidad de la formación este, rigurosa, académica, Sí. científica, etcétera. Pero, a ver, cierto vocabulario común tiene que haber, es necesario que exista entre personas, incluso las que no están formadas en economía, pero que sí están formadas en ciencias sociales. A mí me parece que tiene que haber un mayor esfuerzo desde varios lugares para que todas las personas que nos proponemos eh, intervenir en la vida social desde una mirada crítica, o en mi caso socialista, anticapitalista, etcétera, y tenés que manejar ciertas cosas, ciertos criterios, Sí, de ciertos economía. conceptos, cierto vocabulario básico, porque si no, incluso como tribuno del pueblo, digamos, como persona que se propone defender y representar los intereses de las mayorías, este, y tu discurso queda un poco insustancial si no sabes, si no manejas ciertas cosas muy, muy básicas. Justamente, Marcelo, justamente en relación al tema de hacerlo de una perspectiva popular, de un proyecto de transformación y todo, entrando en un terreno un poco más propositivo, ¿no? Ujú. Mira, te voy a hacer una pregunta por programática. Sí. Viste que, por ejemplo, ¿cuál podría ser de una perspectiva socialista una propuesta realista hoy de la ampliación de la matriz productiva en el contexto actual de la formación económica y social argentina? Porque viste que también se dice que es una cosa que, bueno, estaríamos encerrados entre las opciones capitalistas que hay políticas, ¿no? Que no hay una propuesta justamente de ampliación de una matriz productiva. Pero ¿qué podríamos decir desde el plano, desde el campo del socialismo en ese sentido? Bueno, el punto es que los que nos ubicamos desde el ángulo socialista o anticapitalista, justamente no tenemos una visión este, técnica o econométrica de la economía. La economía es economía política. La economía no está Sí, sí. separada de la economía por ninguna muralla. Eh, en ese sentido, por ejemplo, no tiene para mí ningún sentido o ningún valor que uno proponga, no sé, medidas socialistas en el terreno económico para que las aplique, no sé, en el gobierno de la coalición cívica, ¿se entiende? Cualquier propuesta eh, crítica, anticapitalista, socialista, tiene que partir de anudarse alrededor de un sujeto social que pueda llevar adelante ese programa. Y ese sujeto social no es ningún sector de la clase capitalista, no es la burguesía nacional que, como reconoció en algún momento el historiador kirchnerista Hernán Brienza, es un unicornio azul. No hay Sí, burguesía. nunca existió. Eso hace un poco la pregunta que me hacías hace un ratito sobre cuál es la perspectiva del kirchnerismo o del peronismo. El punto es que ellos no la tienen, porque, a ver, la clase capitalista más concentrada tiene un proyecto que es reventar a la clase trabajadora.
lo intentó con Macri, le salió muy mal, lo está intentando ahora con Milei, muy bien, no le está yendo, por suerte. Pero, ¿y el proyecto peronista cuál es? ¿Cuál es frente a la decadencia de la Argentina capitalista? El peronismo, no le vamos a pedir al peronismo que sea socialista ni de los trabajadores, pero tiene el peronismo, aunque sea un proyecto de transformación capitalista de la economía, la verdad es que no lo tiene. ¿O cuál es? ¿Es, como es la burguesía nacional que no existe? ¿Es asociarse con el capital extranjero? ¿Es apoyarse en las pymes? ¿Es una mezcla inestable y algebraica de todo eso? Nadie sabe cuál es, y el único intento que hubo en ese sentido, que fue el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, lo único que demostraron es que no tiene ningún proyecto, que era todo se reducía a patear la pelota para adelante y administrar con más sensibilidad social que estos sociópatas la crisis argentina, pero no proponer ninguna salida, ninguna vía de salida para esto. Y a nuestro juicio no hay ninguna vía de salida en los marcos del régimen capitalista, salvo la vía de salida que proponen Milei y sus adláteres, que es un país capitalista para 20 millones de personas, que deja a la mitad de la población afuera y transformar a Argentina en una cosa tipo, no sé, Perú, Honduras o El Salvador. Ese es el proyecto capitalista de ellos, y para ellos, si logran derrotarnos, cierra. Pero eh, otro proyecto capitalista, no sé, más virtuoso, más inclusivo, más... ¿Dónde está y quién lo encarna? A nuestro juicio no está en ningún lado y no lo encarna nadie. Un proyecto de economía que sea otra cosa, tiene, a nuestro juicio, que partir de una premisa de anticapitalista en el sentido de hacer lo que no hizo ninguno de los gobiernos, por supuesto, no Macri ni Milei ni hablar, pero tampoco ninguno de los gobiernos kirchneristas, que es afectar la propiedad y los intereses del capitalismo. Hay medidas se pueden tomar un montón y algunas ni siquiera son per se socialistas. Por ejemplo, la nacionalización del comercio exterior en el contexto que te decía recién, de una economía dolarizada a la fuerza y donde tenés el problema perpetuo de todas las economías periféricas de la penuria de divisas y de la restricción externa. A lo que le sumás la dolarización de la economía, lo primero que tenés que hacer como medida de defensa, ni siquiera socialista, de defensa, no sé, de la nación, es controlar el flujo de entrada y salida de divisas. Y eso, qué sé yo, no es algo tan Sí. distinto a lo que hizo Perón con el YAPI, ¿entendés? Pero no es que estamos proponiendo el peronismo, aparte de eso tenía un montón de otros problemas. Pero en sí mismo, por ejemplo, nacionalizar el comercio exterior y desdolarizar el mercado interno, eso no es una medida per se socialista, pero es una medida que ningún Mm. actor del actual elenco capitalista es capaz seriamente, no digamos de llevar adelante, ni siquiera de proponer, porque saben que, eh, qué sé yo, tomar una medida de como el control del comercio exterior significa chocar de frente contra la patronal sojera, contra los 7 pulpos exportadores que se llevaron los dólares que liberó Milei hace 10 días, la famosa retención cero que la aprovecharon ni siquiera los terratenientes del campo argentino, la aprovecharon 7 empresas multinacionales, que yo, Cargill, Cofco y algunas más. Dreyfus, ¿entendés? Entonces, si querés tener una medida, estamos hablando de la defensa más elemental, o por ejemplo, nosotros proponemos el salario básico de 2 millones de pesos, que es una cosa que cualquiera te dice 2 millones de pesos, no sé si me alcanza. Bueno, para tener un salario básico de 2 millones de pesos, tenés que chocar contra toda la clase capitalista de frente, con un tren. Es Mm. decir, el problema no es tanto qué medidas o qué programa, que eso además es algo que se tiene que ir construyendo. Vos podés tener, no sé, un a priori, un diagnóstico previo, todo eso está bien, hay que tenerlo y puede funcionar, pero en el fondo eso lo vas a ir construyendo sobre la base de el avance bueno, el avance de los trabajadores, el avance de lucha de clase por una radicalización político-social que hoy todavía no hay, eso está claro. Hoy lo que hay es mucha bronca contra el gobierno, que se va a expresar por ahora, me parece, de manera solo electoral. Pero si vos me preguntás, medidas programáticas,
Hay un montón, están todas en el arsenal de la izquierda, ¿viste? La izquierda tenemos nuestras cuitas, nuestras internas y qué sé yo, pero hay cosas medio que decimos más o menos todos. La cuestión de la deuda, la cuestión de la nacionalización del comercio exterior, la cuestión de impuestos progresivos, eh, Sí, subir las retenciones, no bajarlas, controlar el comercio exterior. Todas esas son cosas medio básicas, pero el punto es que tiene que haber una fuerza social que las tome y las lleve adelante. Esto no puede ser la propuesta ni de un partido ni de un frente electoral, porque no es una propuesta para la elección. Marcelo, sí, Perdona, Marcelo, justamente acá no en estamos ese hablando de las sentido, elecciones, estamos hablando de resolver la sí, sí, crisis algo mucho más. del capitalismo argentino. Más general, claro. Marcelo, justamente en la perspectiva de una posible mayor radicalización de acá a mediano plazo, Ujú. vos no considerás la posibilidad de que una coalición política, si bien no completamente socialista, pero en los sectores subalternos, en el sentido político, económico, social, que eso pudiera elaborar un programa, si no de transición al socialismo, por lo menos tipo de libro de manera seria, como puede ser una experiencia, a ver, por poner un ejemplo, como puede haber sido la de Evo en Bolivia, que tuvo sus defectos, tuvo sus límites, pero que en ese sentido algún cambio de equilibrio estuvo y algún cambio en la matriz económica también. No sé, preguntaría eso. Eh, sí, mirá, no, a mí la analogía, digamos, con Bolivia, con Evo Morales, no me parece muy conducente, porque aunque es cierto que los sucesivos gobiernos de Evo Morales operaron algunas transformaciones un poco más profundas que la que hizo el kirchnerismo acá. Acá, digamos, el único cambio importante que hizo el kirchnerismo, a mi juicio, desde el punto de vista económico, fue la estatización de las AFJP. El único elemento estructural del menemismo que cambió fue ese. En el caso de Evo Morales, para mí el gran cambio, hubo dos cambios importantes. Uno que es devolverle al Estado capitalista boliviano, que no es otra cosa, pero devolverle al Sí, Estado sí, sí. capitalista boliviano parte de la renta petrolera y un cambio político, que es transformar, mejor dicho, legalizar que Bolivia es un Estado efectivamente plurinacional, que no es un Estado blanco. Todos los presidentes anteriores de Bolivia han sido blancos o con acento gringo, como Sánchez de Lozada, y en ese sentido opera una democratización del sistema político y de la sociedad boliviana que le dio voz a los sectores que habían sido sempiternamente sumergidos. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que haya habido transformaciones estructurales reales en el capitalismo boliviano en un sentido anticapitalista o socialista, eso no pasó. Y de hecho, en parte por Ujú. eso también ahora qué sé yo, porque si hubiera habido un cambio tan profundo, no habría habido los vaivenes que hubo, qué sé yo, ahora va a haber elecciones en Bolivia, me parece que va a ganar la derecha, lamentablemente. Ujú. Entonces, cuando esos cambios no son Sí, sí, profundos, sí. este, entonces, pero para contestar a tu pregunta, sí, opino que por supuesto tiene que haber este, un tejido de alianzas sociales, este, no es la clase trabajadora industrial con su overol y su casco amarillo la única protagonista del cambio social, eso está clarísimo. Ahora, primero la clase trabajadora es una cosa muy amplia. Eh, qué sé yo, todos esos pibes que están repartiendo o pibas que están repartiendo pizza en Rappi o en Pedido Ya, o la gente de 20 o 30 años que maneja un Uber para completar los ingresos, eso para mí es parte de la clase trabajadora, por más que algunos quieran, qué sé Ah, yo, sí lo es. autopercibirse como emprendedores o qué sé yo, pero son asalariados precarios. Eh, Otra Ujú. cosa, o por ejemplo, acá tenés en Argentina una cosa que nos tiene que llenar de orgullo, que es el movimiento de mujeres, que ha impuesto acá una serie de conquistas para las mujeres, para las minorías sexuales, para la juventud, que han sido ejemplos en América Latina y en el mundo. O sea, movimientos así son aliados naturales, pero una cosa son los movimientos sociales reales y otra cosa son ¿Qué tal? Seguimos con la entrevista que estamos haciendo a Marcelo Yúñez. Y me gustaría, Marcelo, ya que vos trabajás muchos temas internacionales y sé que estás trabajando un poco en un tema sobre el fenómeno China en la economía mundial,
te Sí, quería hacer una pregunta acompañada de una reflexión sobre el sí, fenómeno dale. chino, ¿no? Y la siguiente reflexión es la siguiente. Yo te voy a hacer una opinión personal de algunas características que tiene el fenómeno chino y me gustaría que vos opines si estás de acuerdo o no y desarrolles tu propia opinión. A Dale. juicio nuestro, el rol hegemónico de la China postsocialista en parte del sistema económico mundial y sus proyecciones políticas constituyen un fenómeno que en algunos aspectos estructurales es inédito en términos históricos. ¿En qué coincide este aspecto inédito? Es que la expansión de una burguesía con fuertes vínculos políticos, un Estado autoritario, nacido del deshielo de una experiencia del socialismo real, esa sería la especificidad, ¿no? Los capitales chinos, con fuerte presencia en Asia, África, Oceanía y varias partes de América, están unidos a un Estado que tiene el monopolio político de la segunda economía del mundo. Ujú. Le garantiza un mercado interno de 1.500 millones de habitantes y con una mano de obra disciplinada. Le garantiza apoyo político y diplomático, y en última instancia militar, para expandir su presencia alrededor del planeta. A cambio de eso, es una burguesía que interviene en distintos espacios económicos creando infraestructura, formando cuadros técnicos, aceptando la orientación del Estado chino en un tipo de inversiones que tiene que hacer en cada lugar y esperar ganancias a largo plazo. Una estrategia de penetración económica hecha en una perspectiva que difícilmente la imaginamos en los casos de los capitales de países donde la relación poder político, bloque dominante, Estado, sociedad civil, se insertan en los términos de un capitalismo clásico y una democracia liberal burguesa clásica. Queremos saber qué reflexión te merece esta hipótesis a vos que trabajás en el fenómeno del imperialismo chino. Bueno, justamente, vos de imperialismo chino dijiste. ¿Sí? Bueno, justamente ese es uno de los debates. Yo estuve trabajando durante varios años en la cuestión del carácter de China, el proceso económico, político chino, etcétera. Y yo tengo un libro terminado que estamos ahí negociando la publicación. Eh, bueno, hay dos o tres debates importantes sobre eso. Uno es el carácter del Estado chino, digamos, vos asumís que es capitalista y además imperialista. Yo estoy bastante de acuerdo con esa definición, ya claro, empiezo por ahí. Pero, pero es un debate, porque en el en el campo de la izquierda en general, e incluso dentro del trotskismo o de las corrientes marxistas militantes, hay un debate sobre el carácter de China. Hay economistas marxistas como Michael Roberts, que opina que China, por ejemplo, es una transición interrumpida al socialismo. O yo acá he tenido debates con Claudio Katz, que tiene una posición, bueno, tenía una posición, digamos, más, incluso más pensaba que era una cosa más transición al socialismo, de dirección indeterminada. Después me parece que tuvo un cambio de opinión en un sentido más crítico de la dirección del Partido Comunista Chino, pero es un debate, digamos, no, ni siquiera entre los marxistas hay consenso absoluto de que China se trate de una economía capitalista. Para mí eso es un tema que está casi saldado. China es un país capitalista y en cuanto al hecho de que sea imperialista, eh, yo considero que sí, aunque no sé si estoy de acuerdo con todos los que dicen que China es imperialista, porque para mí tiene que ver un poco con la definición de imperialismo, que es, yo no lo veo solo como, bueno, las cinco condiciones de Lenin del folleto de 1915, esta cuestión por lo que vos señalabas de las inversiones externas, etcétera, que son muy importantes, porque efectivamente China es la segunda economía capitalista del mundo. Y para mí solo por eso, este, amerita incluirla en el campo de las economías del centro o imperialistas. Dicho esto, inmediatamente después hay que hacer toda una serie de salvedades y, como diría Xi Jinping, características chinas. Porque hay cosas que son nuevas, que no tienen antecedentes históricos. Uno de ellos, por Mm, ejemplo, un acuerdo que tengo con Michael Roberts es que él dice, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que es que el club de países imperialistas es un club muy cerrado. O si querés una analogía futbolística, es un club donde casi no hay ascensos y no hay descensos. No ha habido casi países que hayan pasado de ser periféricos a ser imperialistas o países que hayan caído del imperialismo a la periferia. Y yo coincido bastante, porque para mí el imperialismo, en el sentido del capitalismo imperialista actual, es ante todo una estructura jerárquica funcional, donde tenés un centro porque hay una periferia. Los países del centro están definidos hace un siglo y prácticamente no ha habido cambios en eso
Y la diferencia que yo tengo con Robert, que la discusión que le hago es, bueno, hay un solo cambio, que es China. No hay forma de dejar a China fuera del núcleo del capitalismo actual. No solo porque es la segunda economía en tamaño. Si vamos al caso, India, dentro de poco va a ser la tercera economía en tamaño del mundo, pero me parece que India no da la talla para imperialista por muchas razones. Ujú. Eh, pero China me parece que es otra cosa. O sea, en todos los planos que vos lo midas, prácticamente el único competidor que tiene es Estados Unidos. Y la puja geopolítica global, geoestratégica global de hoy es entre Estados Unidos y China. El resto no talla. China ha superado en muchos planos, incluso a la Unión Europea, no hablo de los países imperialistas europeos individualmente, sino a la Unión Europea en su conjunto. Es decir, para mí, eh, en ese sentido, no hay cómo negar que China está en el centro de los desarrollos del capitalismo imperialista globalizado actual. Dicho esto, China tiene un montón de contradicciones. Por empezar, su pasado de país periférico. Por empezar, que tiene irresuelto temas de unidad nacional, por ejemplo, la cuestión de Taiwán. Eh, el hecho de que es el único país que pasó, no solo que pasó al bando de los países imperialistas, sino que pasó después de haber atravesado un proceso de revolución Sí, justamente. anticapitalista de la más grande del mundo, de la historia humana. Para mí, no estrictamente socialista, sino más bien anticapitalista. Sí, sí. La clase obrera para mí nunca estuvo efectivamente en el poder en China, como sí lo estuvo en algún momento en la Rusia soviética, pero más allá de eso, bueno, es una historia rara. Gobierna una Sí, cosa que sí. se llama Partido Comunista Chino, es decir, hay toda una serie de especificidades, desigualdades que hay que atender. En La ese pregunta marco, apuntaba un poco ahí también, Marcelo. no, Perdóname que te bueno, interrumpa. Todo lo que bueno, estás eso, explicando es por ejemplo, interesante. Mm. Aung Suu, que es un marxista de origen hongkonés, que bueno, ahora se tuvo que ir de Hong Kong por, por el avance sobre las libertades democráticas del Partido Comunista Chino en Hong Kong, que eran herencia, bueno, del pasado colonial británico. Eh, Él tiene una postura recontra crítica, es más cuidadoso con el tema. Igual es un debate, o sea, es un debate. Eh, es un debate que hay que manejarlo también con cierto tiento. Estamos literalmente en las antípodas de China. O sea, atravesamos con una línea desde Argentina hasta el centro de la Tierra y del otro lado está China. No podemos estar más lejos geográficamente y culturalmente de China. O sea, con esa, y no sé, yo no hablo ni leo chino. O sea, con todas esas salvedades, con todos esos resguardos, me parece que sí se puede tallar como marxistas en el debate, y tratar de señalar los elementos que me parece que son palmarios, esto del lugar que ocupa China en el orden económico global capitalista, y también las tremendas contradicciones y rémoras, por ejemplo, Ujú. para ser un país imperialista, aunque efectivamente ha logrado sacar a prácticamente la totalidad de la población de la indigencia, tiene unas desigualdades sociales, Sí, geográficas y culturales que son ya. brutales. Sí, sí. Entonces, dicho, por eso también hemos hablado alguna vez de imperialismo en construcción o en construcción acelerada, Sí. este, para tratar de dar cuenta de todos los planos del fenómeno, y no dar una definición sumaria que sería equivocada, pero al mismo tiempo sin esquivar las definiciones tampoco, porque con una cosa del tamaño de China no se puede jugar a las escondidas. Bueno, Marcelo, mira, genial, la verdad que muy interesante también este último aporte. Si que querías redondear un poquitito, una idea que te parezca a vos, que resuma un poco lo Dale, que estábamos todos hablando, y con eso aprovechamos estos minutos. dale, perfecto. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Eh, Mira, acá en este momento en la Argentina se cruzan dos situaciones. Una que es que la Argentina capitalista actual en el fondo, sigue siendo la misma que heredamos del menemismo, en términos de su estructura productiva, en términos de su perfil externo y en términos de su precarización social, en términos de sus niveles de extranjerización, en su relación con el resto del mundo.
estamos esencialmente en eso y, como te decía, 16 años de peronismo, kirchnerismo no han cambiado nada esencial de eso. Entonces, acá la contradicción fundamental es que, por un lado, tenés un país con una contradicción tremenda que es que el centro productivo, generador de divisas y competitivo en términos internacionales, que es el agro y la minería, que son tus principales generadores de divisas, no generan empleo y están recontra concentrados y en general en manos extranjeras. En el otro polo de la vida económica y social tenés la industria argentina, que es poco competitiva, atrasada, te genera, eh, te genera déficit comercial porque tenés que importar prácticamente todos los insumos, pero es la base del empleo y de la vida social en la Argentina, porque Argentina es un país urbano. Es un país urbano, con empleo urbano, con servicios urbanos, población urbana, pero la generación de divisas está en otro lado, que no es la ciudad, que no es la industria, que no son los servicios, sino que es el campo y la minoría, es vaca muerta a 1000 kilómetros de todo, los campos de soja. Entonces, es un país que vivió de subsidios cruzados. Vos tenés un campo que no genera empleo, pero genera dólares, y tenés una industria que te saca dólares pero te genera empleo. La Argentina capitalista ha vivido hasta ahora de manera muy inestable y con infinidad de contradicciones en ese juego de subsidios cruzados. Bueno, pero eso es lo que está en crisis. Es ese esquema del capitalismo argentino económico y social que está haciendo crisis ahora y por eso yo te decía, bueno, una solución es hacer una Argentina efectivamente basada en el campo, en la minería, en la agroindustria y el resto del país que se transforme en eh, los países más pobres de Centroamérica, del África subsahariana, donde la población urbana vive de venderle fritanga, la mitad de la población urbana vive de venderle fritanga y chucherías a la otra mitad, porque esa es la única solución capitalista para eso. Bueno, la solución socialista es otro modelo de acumulación. Y la solución, otra solución capitalista, ¿cuál hay? Es lo que te decía recién. Y a eso se le agrega un elemento más de inestabilidad, que es que vos tenés condiciones económicas y sociales heredadas del menemismo, pero tenés unas relaciones de fuerzas políticas que son heredadas del 2001 y que en un sentido, aunque se han erosionado mucho, pero no han desaparecido de todo porque es lo que estamos viendo ahora. Porque mucha gente votó a Milei, bueno, harta de todos los fracasos sucesivos, qué sé yo, este, diciendo, bueno, probemos con otra cosa. Y el tipo sabía qué es lo que quería hacer. Es esto que te decía, es reventar al movimiento de masas y transformar a Argentina en un Honduras o en Perú. Bueno, pero eso no está cuajando, porque efectivamente no se han torcido del todo, no se han logrado vencer, forzar las relaciones de fuerza heredadas de allá del argentinazo de 2001, de gente que dice, no, basta de ajuste, basta de todo esto, otra cosa. El kirchnerismo vivió políticamente de eso y de una coyuntura, bueno, justamente que tenía que ver con el ascenso de China, que permitió un periodo, una ventana de 10, 15 años de recomposición de los términos de intercambio y de superávits gemelos, fiscal y comercial. Cosa que, bueno, cuando se terminó esa coyuntura favorable, se terminó en un sentido la base material del proyecto kirchnerista. Por eso ahora navega en la nada, porque el proyecto kirchnerista inicial estaba apoyado en qué? En que sobraban divisas por el comercio exterior y tenías una situación fiscal holgada por lo del 2001, porque venías en default, porque habías reestructurado la deuda, etcétera. Bueno, esas condiciones excepcionales se terminaron hace 10 años o más. Bueno, y por eso hace 15 años que seguimos en la misma noria de ajuste, endeudarse, administrar el ajuste, gobierno de derecha en crisis, viene la peronista no resuelve nada, vuelve otro gobierno de derecha, ahora el gobierno de derecha se vuelve a desgastar. Es una noria de la que no se sale más porque no hay ninguna solución orgánica a la vista. La solución capitalista orgánica es dejar a la mitad de la población afuera. La Ok, solución orgánica peronista no existe, la otra solución orgánica es anticapitalista y socialista. muy bien.
Muy bien, Marcelo. La verdad que muy bueno el aporte y creo que con esto redondeamos bien. Gracias por participar de la entrevista. Por favor, muchas gracias a ustedes, Andrés, cuya cara veo ahí, pero en una foto. Pero bueno, sí, sí, estamos en contacto bueno, para cualquier forma de seguimiento que le quieran dar a esto. ¿Eh? Les Ok, agradezco por mucho. supuesto. Desde ya. Hasta Dale. luego.